Hola amistades. Saludos a los amantes de los finales felices y las tramas apasionadas. Este canal te llevará por caminos donde los corazones se entrelazan y las almas se encuentran. Si te gustan las historias, déjame un like, comparte y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta increíble aventura. Comenzamos. Llevaba 3 años saliendo con Mark, y nuestra relación era todo lo que había soñado. Era encantador, amable, y compartíamos una profunda conexión. El mes pasado, por fin me propuso matrimonio y me pidió conocer a sus padres. Yo estaba eufórica, lo sentía como un paso hacia un futuro feliz juntos. Llegó el día, y yo era una mezcla de nervios y excitación. Mark siempre había sido reservado respecto a su familia, así que este era un gran momento. La casa de sus padres estaba en una zona apartada, rodeada de densos bosques, lo que le daba un encanto de cuento de hadas. La velada empezó de forma agradable. Sus padres fueron cordiales y la casa, con su decoración antigua, tenía un encanto único. Cuando nos sentamos a cenar, sirvieron un plato que yo no había visto nunca. Era una tradición familiar, me explicaron, y Mark parecía orgulloso de ello. Me picó la curiosidad y pregunté por el plato. Eludieron la pregunta, insistiendo en que lo probara primero. Al pincharla con el tenedor, noté algo inquietante. Partes de la carne tenían pelos, a diferencia de cualquier carne que reconociera. Y no solo un par de pelos. Toda la carne estaba cubierta de ellos. Me entró el pánico y me excusé, huyendo despavorida de la casa. Tuve suerte de que hubiéramos llegado hasta allí en mi automóvil. Más tarde le envié un mensaje a Mark, poniendo fin a la relación. No podía deshacerme de una sensación espeluznante sobre lo que había ocurrido. Me sentí fatal durante los días siguientes. Estaba tan enamorada de Mark, y en todos los años que habíamos estado juntos, él nunca había dado ninguna señal de nada inusual. Hablaba mucho de cómo sus padres le habían educado en el amor, de cómo eran las personas más maravillosas y de cómo se lo debía todo. Todos los momentos que habíamos vivido juntos, ahora solo son trozos rotos de nuestra historia que me desgarran el corazón. Una semana después, vi en las noticias un incendio en la zona donde vivían los padres de Mark. La causa eran unas velas utilizadas en unos rituales. Seguí mirando, y pronto quedó claro que la casa que se mostraba era la de ellos. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda. ¿Qué tipo de rituales habían realizado en esta casa? Al comparar esta noticia con lo que había visto en su casa, me quedé aún más petrificada. Me sentí como si hubiera escapado de una jaula con un tigre hambriento, y agradecí haber logrado. Pero seguía sin saber qué habían estado haciendo allí exactamente. Y lo que es más importante, ¿por qué habían estado haciendo esas cosas? He aquí el giro. Pasaron los meses y no podía quitarme el incidente de la cabeza. Un día me encontré con un amigo común de Mark y mío. Hacía tiempo que no hablábamos. Él y mi exnovio se habían peleado hacía un año, y no habíamos vuelto a vernos. Me picó la curiosidad y le pregunté por Mark y su familia. El amigo me dijo que él le había contado que estaban metidos en el ocultismo. También me confesó haber pensado que era algún tipo de tradición divertida, similar a Halloween. Cuando Mark le pidió que se uniera a ellos un día, se entusiasmó y aceptó de buen grado. Dice que no le gustó lo que estaba pasando cuando, antes de la cena, mi ex le pidió que le ayudara a preparar el plato principal. El shock llegó al estar listo el brasero y empezar a echar carne con piel y pelo en el caldero. Fue entonces cuando Mark le contó que creían que los platos de este tipo tenían el poder de transferir a uno la energía de otra persona. Me sorprendió su historia, y mirando hacia atrás, me pregunté cómo era posible que durante todos los años que estuvimos juntos, Mark pareciera bastante normal. No quería alegrarme de que se quemara su casa, pero esperaba que les sirviera de lección y pusieran fin a sus repugnantes tradiciones y rituales.